Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 4 y en esta noche vamos a hablar sobre los autores que se destacan en el estudio de la antropología filosófica y también cómo cada uno de ellos detalla la búsqueda de la antropología filosófica. Martin Heidegger. La antropología filosófica busca comprender la esencia del ser humano desde una perspectiva filosófica. Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, plantea que la antropología filosófica es una reflexión ontológica sobre la estructura y existencia del ser humano. Para Heidegger, el ser humano es un ser en el mundo, inmerso en un contexto social e histórico. El concepto de Dasein se refiere a la existencia concreta del ser humano y su relación con el mundo. El Dasein se caracteriza por su capacidad de ser consciente de su existencia y de buscar el sentido de la vida. La antropología filosófica busca desvelar la condición existencial del ser humano, su búsqueda de autenticidad y una comprensión más profunda de su existencia. Heidegger también destaca la importancia del lenguaje en la comprensión del ser, ya que es a través del lenguaje que el Dasein expresa su comportamiento en el mundo y se comunica con los demás. En resumen, Heidegger se centra en la ontología del Dasein para explorar la relación entre el ser humano, el tiempo, la historicidad y la comprensión del ser. Plessner y Arnold Goethe. También en esta corriente se destacan Gotthard Günther, Helmut Schelking, Eric Rockhacker y Peter. Yo les voy a hablar específicamente de Max Scheler, filósofo alemán que nació en la ciudad de Múnich el 22 de agosto de 1874 y murió en la ciudad de Frankfurt el 19 de mayo de 1928. Frecuentemente se ha conocido a la antropología filosófica como disciplina autónoma. Antropología filosófica, Scheler tiene como fundamento una concepción metafísica. Afirma que todo el universo está compuesto o impregnado por un espíritu eterno, o sea, Dios. Dios que se autorrealiza en el cosmos y se reconoce en sí mismo y por medio del hombre. En su opinión también sobre la antropología filosófica, dice que es una ciencia fundamental y esencial del hombre para poder tener una relación con el reino de la naturaleza, inorgánico, vegetal y animal. Como primer punto, Scheler en la antropología filosófica tiene como objeto fundamental establecer una relación metafísica entre el hombre con el fundamento de todas las cosas, es decir, con Dios. El segundo punto es definir qué es el hombre y para y cuál es su característica esencial. Para Scheler, el hombre es capaz de decir que no. Y esto es porque lo diferencia al hombre del animal el espíritu. El espíritu en el animal es ausente y en el hombre está presente, por lo cual hace actuar de manera racional. Gracias. José Ortega nació en Madrid el 9 de mayo de 1883 y falleció el 18 de octubre de 1955. Fue un filósofo y ensayista español exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón virtual e histórica. Para Ortega, el objetivo de la filosofía es encontrar el ser fundamental del mundo. Este ser fundamental es radicalmente distinto. El pensamiento de Ortega suele dividirse en tres etapas. Etapa objetivista, 1902-1914. Influido por el neokantismo alemán y por la fenomenología del Husserl, llega a afirmar la primacia de los casos y de las ideas sobre las personas. Etapa perspectivista, 1914-1923. Se inicia con meditaciones de Quijote. En esta época, Ortega describe la situación española. Etapa raciovitalista, 1923-1955. Se considera que Ortega entra en su etapa de madurez con obras como El tema de nuestro tiempo, Histórica como sistemas, ideas y creencias, o La rebelión de las masas.
Ernest Cassirer no encuentra un mundo de objetos físicos, sino un universo simbólico, un mundo de símbolos. Debe aprender antes que nada a leerlos, puesto que todo hecho histórico, por muy simple que parezca, no se determina y comprende más que mediante un análisis previo de símbolos. Sostiene la teoría de la construcción del objeto de conocimiento por parte del sujeto a partir de impresiones recibidas del mundo exterior. Interesado inicialmente por la teoría del conocimiento científico, vio la necesidad de ampliar el planteamiento crítico a otros modos de configuración del mundo distintos de la ciencia. Por eso, Cassirer, la crítica de la razón se convierte en la crítica de la cultura. La crítica de la cultura le lleva a definir una capacidad específicamente humana, la función simbólica. De ahí, pues, ampliará la definición aristotélica del hombre como animal racional para considerarlo el animal simbólico. A partir del análisis de la cultura, Cassirer elabora una antropología en la que se aborda el estudio del hombre en función de su actividad específica, el que sería la creación cultural. Hermann Plessner. Plessner, como muchos filósofos antes que él, trata de definir al ser humano y buscar qué es esencialmente. Nos cuenta que si hay algo que nos define, es que nuestra naturaleza es esencialmente inescrutable. Los seres humanos son insondables, porque insondables son sus posibilidades. Tienen el poder de indeterminar su existencia al ser capaces de hacer cualquier cosa. Las únicas preguntas posibles, tanto para el hombre como para las ciencias del espíritu como productos suyos, son las preguntas abiertas, para las que no hay respuesta definitiva. Las respuestas estarán, pues, subordinadas a la decisión del hombre, que le otorga significado a los objetos del espíritu por medio de su interpretación. Entender el ser humano en esta perspectiva universal implica la necesidad de relativizar precisamente el valor de todas las culturas, incluida la nuestra. Hoy en día, Plessner es conocido por la denominación que hizo sobre la excentricidad del hombre en el mundo, una teoría según la cual el ser humano es el único animal capaz de trascender a su propio cuerpo. Arno Helen fue un filósofo y sociólogo alemán, nacido en 1904 y fallecido en 1966. Residió en partido nazi, que fue uno de los representantes de la antropología filosófica, una disciplina que estudia al ser humano desde una perspectiva filosófica y científica. Arno Helen propone una antropología filosófica que parte de las observaciones de las características biológicas y culturales del ser humano, y que busca superar los dualismos que separan la naturaleza y la cultura en cuerpo y en espíritu, en afuera y adentro. Su concepto del hombre como un ser carencial que necesita construir su propio mundo para sobrevivir frente a los animales que tienen instinto fijo es uno de sus pilares de su antropología filosófica. Según Helen, el hombre es un ser orgánicamente desválido, sin adaptaciones naturales a ningún ambiente, que necesita crear su propia cultura para sobrevivir. La cultura es su segunda naturaleza, que compensa las carencias orgánicas del hombre y le permite vivir en condiciones diversas. El hombre es un ser cultural que transforma la naturaleza según sus planes e intereses. Su teoría de las instituciones como marco de la acción humana es otra de sus contribuciones más originales e influyentes. Es conocido por sus hombres, el hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo, donde explora temas como la cultura, la tecnología y las relaciones entre el individuo y la sociedad. Pues hemos observado cómo cada una de mis compañeras ha detallado cómo cada uno de los autores se destacan en la antropología filosófica y cómo desarrollan la búsqueda de la antropología filosófica. Muy bien, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención.